Antonio Castro, diputado federal de Morena. Vía telefónica, la voz de los protagonistas. Bueno, y vamos a hablar del plan B de la reforma electoral enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que bueno, entre otros puntos, pues contempla, por ejemplo, ir reduciendo gastos, acabar con bonos, seguros de gastos médicos mayores, ingresos adicionales, la reducción del gasto progresivamente hasta llegar a un 15%. También esto implica congresos estatales y ayuntamientos, por ejemplo, que en los municipios haya nada más una sindicatura, que el número de regidurías sea de máximo 15 para generar ahorros operativos y demás. En fin, vamos a platicar de ello. Diputado, gracias por estar con nosotros. Marcela Pámanes, Manuel Cerrato, les saludamos. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias Manuel, saludos a Marcela. Gracias. Es un tema interesante la propuesta famosa, la del Plan B, porque contempla todo tema de reducción de presupuesto público para municipios y para congresos locales. Recordemos que para el Congreso Federal, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se hizo esa reducción cuando llegó el expresidente López Obrador en el 2019. En la Cámara de Diputados hubo una reducción de más de 3,000 millones de pesos. Pero en los congresos locales, como bien sabemos, son entidades son estados soberanos y son congresos soberanos y entidades federativas y son parte del Pacto Federal, pues son otra lógica, porque tienen que pasar por Congreso local y también por el Congreso Federal puede hacer la reforma y los congresos locales lo tienen que aprobar. Entonces vamos a aventarnos esta iniciativa, esta propuesta de la presidenta, que era algo que ya contemplaba en el plan A de la reforma electoral, que iba a ser que se votó. En su caso nosotros, Morena, votamos a favor, pero los demás partidos lo votaron en contra. Esta era la parte importante que la presidenta quería señalar en el plan A, además de la discusión y lo polémico que fue el tema de las pluris. En ese sentido, lo que buscaba siempre la presidenta es tener autoridad republicana en los congresos y en los municipios. Te platico un caso, y tocaste un muy buen tema. Hay municipios del Estado de México, yo lo revisé, que tienen hasta 3 o 4 síndicos. Y además de los regidores que hay. Aquí en Coahuila no es el caso. Aquí en Coahuila es un alcalde, un síndico y los regidores, y depende por nivel poblacional, que hay diferentes bloques de regidores. Pero en el Estado de México es 3 síndicos más regidores, y pareciera que esos síndicos se abrieron para pagar favores políticos y no para hacer funciones de administración pública dentro de un cabildo, que es la máxima autoridad del municipio. Sí. ¿No? En ese sentido, diputado, ¿estos cambios aplicarían allí donde se requerirían? O sea, no sería parejo para todos los ayuntamientos. En los ayuntamientos donde nada más hay un síndico no va a aplicar, porque ya está de facto. Donde sí va a aplicar, y eso va a ser parejo, hasta máximo 15 regidores, como bien lo dijiste también, y lo ha mencionado la presidenta en reiteradas ocasiones en la mañanera. Ese va a ser el tope máximo que va a tener un municipio, que son 15 regidores. Hay 2 lugares, Saltillo y Torreón, donde son más de 15, ¿no? Sí. Simplemente la planilla del alcalde ganador tiene 11. Entonces acá es la reducción también de 15 regidores, un síndico y el alcalde, y que se ponga en deliberación la discusión de los temas municipales. Pues, nada más para entender también un poco la cuestión, porque se hablaba mucho y quedaba un poco la duda si a través de una iniciativa federal se puede incidir, por ejemplo, en la conformación de un congreso estatal y de un ayuntamiento, dado que estados y municipios pues son soberanos y autónomos y tendrían que autorregularse o autodeterminarse. Pero es posible a través de una iniciativa entonces presidencial cambiar la conformación de congresos locales y ayuntamientos. ¿Y esto cómo es, diputado? Sí es posible, porque la intención de la iniciativa de la presidenta se va a enviar para modificar el tema de participación y de elecciones.
de la conformación de las leyes electorales, en este caso en leyes secundarias o en leyes generales de temas electorales. Ahí se va a buscar la forma del cambio de la conformación, y además de las reducciones de los gastos, tanto de los congresos estatales como de los cabildos, partiendo desde el formato de elección. Ahí se va a buscar la reducción. No sé si me di a entender. Sí. Leyes, O sea, por la vía de las leyes electorales. O sea, ya es como lo que hizo la presidenta en la reforma del nepotismo, de la reelección, donde también ya no te puedes reelegir como alcalde, como diputado, como senador, como diputado local. Lo hizo a través de ese mecanismo. La iniciativa que la mandó al Congreso Federal, y de ahí se modificaron las reglas de participación y de elegir y ser elegido, y de ahí vamos a hacer el punto de partida para esta reforma que viene, el famoso Plan B. Ahora, para que quede también clarísimo a la gente que nos escucha, diputado, ¿qué de lo que venía en el Plan A se descartó totalmente para este Plan B? Se descartó el tema de las pluris, de esa composición de representantes así que las famosas listas. Se descartó en este Plan B, y la presidenta, si bien recuerdan, venía presentando que había dos formas de pluris, ¿no? Una era mediante el que sea el mejor perdedor, una lista de 100, y la otra lista sería por la gente de la circunscripción iba a votar. Todo eso se descartó. Se queda nada más la parte medular de la reforma, de reducir al instituto, buscar la forma en que los partidos puedan tener mayores reducciones, y de ese famoso del 15%, y además el tema de los municipios, de los cabildos y de los congresos locales. Eso es lo que se plantea en Plan B. Todavía no llega a la Cámara, todavía no está en su análisis, y menos en su discusión en las comisiones correspondientes, y vamos a esperar ya tal cual. Vamos a revisarla para tomar la mejor decisión, que antier domingo, 15 de marzo, anunciaron los representantes de los partidos de la coalición de la Cuarta Transformación que vamos a favor, vamos a respaldar a la presidenta, pero todavía no hay una discusión formal en el Congreso de la Unión. Pues sí, Antonio, porque finalmente a los partidos que van en la alianza, pues lo que les preocupaba es perder las representaciones plurinominales, ¿no? Y que entonces eso les restara fuerza dentro del Congreso de la Unión. Y al obviarse, al omitirse, pues evidentemente van con todo con este Plan B, ¿verdad? Y es que ya lo han anunciado. Yo quiero preguntar algo, Antonio. Se habla de generar un ahorro de aproximadamente 4,000 millones de pesos para destinarlos a necesidades locales. Eso es lo que dice el Plan B. Ojalá y que llegue el recurso, ¿sí? Pero no necesariamente hay que disminuir el recurso para fortalecer a la democracia, o es un principio básico sobre el que se está cimentando el Plan B de la reforma electoral. Sí, es un principio básico. Mira, yo soy economista de profesión, y a veces se tiene la concepción equivocada de que invirtiendo más recurso a algo funciona mejor, y puede ser que no es el caso. O sea, creo que esa es una concepción equivocada. Tiene que ser donde con poco recurso hagas más, que seas más eficiente, más eficaz en la toma de decisiones y en la ejecución de ese presupuesto. Eso es lo que se busca, y eso es una tarea que nos toca a nosotros como Cámara de Diputados, porque nosotros tenemos la facultad exclusiva de ver el tema presupuestal. Es que esa reducción y ese dinero que se va a reducir, esos 4,000 millones de pesos, y lleguen al destino. Vamos a vigilar, yo en mi caso voy a vigilar
el recurso que le corresponde a Coahuila, el recurso que le corresponde a Saltillo, mi ciudad, el recurso que le corresponde a La Laguna, que es Torreón y Matamoros, San Pedro, Viesca, Madero, y llegue al destino para que se ejecuten para hacer obras públicas que hacen mucha falta, no nada más aquí en Coahuila, sino en todo el país, tanto temas de taparbaches, temas de hacer ciclovías, temas de mejorar el transporte público, hacer mejores banquetas, etcétera, etcétera. Eso vamos a vigilar nosotros. Sí va a venir así en la reforma con lo que dices, que va a venir etiquetado para municipios y para los estados, y vamos a hacer esa tarea de vigilar, primero de aprobar y de vigilar que el recurso de la reducción por esta reforma llegue al destino que se le planteó. Porque ustedes más que yo saben, en gobiernos anteriores, ese dinero le picaban, le iban ahí pellizcando y al último no llegaban ni para poner la primera piedra de una carretera, ¿no? Muy bien. Pues, Antonio, gracias por estar con nosotros. Seguiremos, obviamente, pues, dándole curso a este tema, y una vez que se presente, se discuta y todo, pues aquí le estaremos dando análisis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Manuel, Marcela. Cuando gusten y a la orden aquí para estar contestando dudas o hablando de diferentes actividades y tareas en el poder. Muchas gracias. En el Poder Legislativo. Muchas Perfecto. gracias, Antonio. Lo consideraremos, por supuesto. Gracias. Muy bien, el Gracias. diputado federal por Morena, Antonio Castro. Vamos a la pausa, 8:46, 11 grados. Escuchas Contextos. Regresamos con más. Disfrutamos tus éxitos. Vamos a continuar con las conversaciones del día. Ahora toca platicar con Margarita Zavala, diputada federal del Partido Acción Nacional. Vía telefónica, la voz de los protagonistas. Margarita, muchas gracias por tomarnos la llamada, por estar con nosotros en Contextos. Manuel Cerrato, Marcela Pámanis, el público en general, saludamos con todo respeto para poder hablar sobre el plan B de la reforma electoral. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias. Un saludo a Torreón. Tengo muchas amigas, muchos amigos, así es que muy contenta de poder pues saludar a tu público. Gracias. Ustedes, Marcela, Manuel, muchas gracias. Gracias, diputada. Buenos días. A ver,
Los topes de los presupuestos de los congresos locales, la reducción del número de regidores en los municipios, la ampliación de la consulta popular a temas electorales, parte del contenido del Plan B. ¿Cuál es el punto de vista de Margarita Zavala, pero sobre todo del Partido Acción Nacional en torno al Plan B de la reforma electoral? Bueno, desde luego es un Plan B que todavía no tenemos la redacción. Es increíble que sigamos bajo estas figuras de que el Ejecutivo, pues, tiene un abuso del poder, y la verdad me parece que trato poco digno al Congreso, presente diapositivas o PowerPoint hechas con bastante flojerita, por cierto. Yo creo que estaban demasiado en la inteligencia artificial, y se refiere pues prácticamente más o menos a 5 puntos, porque fiscalización yo lo pondría junto con el tema de la Wi-Fi y demás, ¿no? Pero por un lado es centralista. Yo creo que los estados tienen la mayoría de edad suficiente para decir cuántos regidores debe haber, y no bajo la observancia de una, pues ahora sí que aunque está autogol, de alguien que vive en la Ciudad de México, decir cuántos regidores debe tener tal o cual municipio, cuando haya más poca vocación municipal en ese sentido, desde el lado, digamos, como nos dicen, chilangos, ¿no? Entonces, y además, pues en ese sentido me parece absurdo que se meta a tal grado la federación. Entonces, absolutamente centralista. Tiene que ver también con un proceso que han querido hacer desde Morena para avisarle a los partidos del PT y Verde que primero que no los necesitan, 2 que no los quieren, y 3, pues desgraciadamente el PT y el Verde, pues al parecer, pues ya no les gustó o probaron la dignidad y la libertad, y creo que los amenazó un poco más. Y yo creo que es un absurdo una reforma así. Un tope presupuestal para congresos locales, me parece que los propios congresos lo tienen que decidir. Y lo otro, pues es un tema de salarios, de fiscalización, y 2 cosas que yo creo que es importante. Una de pues las consultas que me preocupan, aunque que ahí las tienen metidas en la consulta pública, que por lo menos que bueno que le están quitando hasta el momento. Y la otra, la revocación que requiere también, como la de los congresos y regidores, de reforma constitucional. La revocación lo que quiere decir es que pueda ser el 27 o el 28, según ellos calculen, nada más les faltó poner eso. Según calculemos desde el gobierno si falta o no la revocación. La hacemos en el 27 en la boleta electoral o en el 28. Y a mí me parece eso que de por sí, yo sí quiero decirte personalmente, yo personalmente, no el PAN, estoy en contra de la figura de la revocación. Pero bueno, aquí es toda una trampa para poder hacer campaña, y dependiendo, además la pone opcional de si el 27 o el 28. Uh-huh. Otra que me preocupa mucho, pues es la del Poder Judicial. La elección judicial no debería hacerse en el 27. Vean el desorden que fue el año pasado. Vean ese desorden. Y lo único que se fijó, en lugar de posponerla, es decir, bueno, que haya menos candidatos. Bueno, pues sí, de entrada no va a haber corte a elegir, pero el problema es el funcionamiento mismo de elección judicial y lo injusto que está haciendo una elección así. Y también, por supuesto, el filtro de las candidaturas, que en esto dice que van a revisar cómo le hacen después del ridículo que hicieron de candidaturas, de promedios. Vaya, me parece un absurdo plan B. Dijeron que eran leyes secundarias, obviamente van a hacer reformas constitucionales. Yo ayer lo comentaba, diciendo, bueno, si esto lo quieren cambiar solo vía reforma constitucional, varias de ellas como la revocación, como el número de congresistas, el número de regidores, y algunos otros puntos solo serían a través de la Constitución. Pasa por el Senado. Yo creo que esa debió haber pasado por naturaleza misma de la Cámara de Diputados, debió haber sido la de origen la de diputados, pero bueno, escucharon el Senado, en eso están en todo su derecho, y de todos modos llegará a la Cámara de Diputados. No sé si más o menos pude explicarme, sí, bueno, agradezco esta oportunidad, pero díganme. No, sí, por a sus supuesto. órdenes, pues. Sí, totalmente. Y en ese sentido, diputada, pues, ¿cómo quedaría el tema de lo de la proporcionalidad, no? Porque, bueno, algo de lo que se quitó, de lo que era el plan A,
pues era esta reconformación, por ejemplo, de los pluris. Ahora eso pues ya no se tocaría, pero ¿cómo pudiera eso modificarse de modo que luego no veamos cosas como en el 24 con esa sobrerepresentación o esta denominada aplanadora? No, desde luego esa no la tocan a propósito. Claro. Y lo cual pues es una pena porque es realmente la causa de muchos desórdenes que hemos tenido y de la manipulación, que es la sobrerepresentación, y que por supuesto esa es una fuente real del derecho y debió haberse resuelto. Eso sí, en todo caso, si algo pedía el pueblo era claridad, en que el 54% no se convirtiera en 74%. De eso no dice nada. ¿Y sabes de qué tampoco? Del crimen organizado. A ver, es un país que se le ha entregado al crimen organizado por 7 años o 6 de abrazos y no balazos, que ese es nuestro problema más importante en términos internacionales. Este desorden lo vemos todo el tiempo, hasta con un boletín de ayer de la Fiscalía General de la República diciendo, pues bueno, ya no me voy a meter en nada de lo que se encontró en la casa del narcotraficante porque pues no hice bien las cosas. Ese tipo de cosas tan importantes en nuestro país no las tocan. Y sin embargo, todos sabemos que ponen crimen organizado, pone candidatos, pone puestos, pone funcionarios públicos, paga campañas y matan candidatos. Y no hay una referencia en la segunda oportunidad al crimen organizado como parte de una exposición de motivos. Me parece que es una expresión clara de que es una iniciativa que tiene que ver con mayor poder al poder de Morena y todo para beneficio de Morena, nada más. Sí. Y ojalá los estados salgan con un poquito más de dignidad. Perdón, Manuel. Sí, no. Era también preguntar, por ejemplo, este ahorro que se pretende de los 4,000 millones de pesos que se reorientarían a estados y municipios, pues qué garantías hay en cuanto a que esto sea transparente y que sepamos si realmente se está aplicando como tal en lo que corresponde, porque luego hemos tenido muchas dudas con respecto al destino de muchos de los recursos, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer justamente como mecanismo de vigilancia, de fiscalización, para que la aplicación sea correcta en caso de que realmente ocurriera ese ahorro que se pretende? No, bueno, para empezar es un ahorro que no se vería, que ahora sí que no se hagan porque se perdería en el tema de presupuesto. La otra, pues me parece que ponen mal la mirada. El ahorro, en realidad, deberíamos revisar los huachicoles fiscales, por ejemplo, 600,000 millones de pesos. O, por ejemplo, aquella reserva de 27,000 millones a gente de Luz y Fuerza a la que nunca le entregaron un peso. Entonces, ni siquiera con toda la reforma ahorrarían todo lo que hemos visto que se han quedado, que no han transparentado, y no veo por qué esto lo vayan a transparentar. Me parece que la parte electoral sí era importante. Yo pensé, si quieren hacer algo, bueno, pues está la segunda vuelta en la elección presidencial, está la posibilidad de que los partidos políticos, bueno, la ciudadanía pueda hacer partidos políticos con mayor facilidad. Es cierto que se revise la reducción del financiamiento público en los partidos o la manera de darlos. Están muchas cosas. Está, por supuesto, garantizar que el crimen organizado no entrará en las elecciones. Estaban muchas cosas muy importantes que no tomaron ni en el plan A ni en el plan Z, si es que esto se puede hablar plan. Diputada, y también el tema de la consulta popular. Digo, como se ha venido manejando, hay un interrogante muy grande en cuanto a la cultura de la consulta popular y las intenciones que hay realmente cada vez que se propone o que se ha propuesto en estos últimos años en el país. ¿Qué tendría que hacerse en este tema? Bueno, primero yo creo que la consulta popular, yo creo que hay que darle también su dimensión. Una cosa es una parte de la democracia participativa, pero yo creo que la han manejado más bien como plebiscitaria. Y entonces, sí creo, me parece que hay una enorme manipulación. Y luego quisieron meter temas electorales y eso haría
o abriría las puertas para que lo que no se aprobó en la Cámara pues se apruebe a través de la consulta. Yo estoy a favor de las figuras de democracia participativa, pero por supuesto que no de su manipulación, y ahí está, digamos, como la tentación de Morena siempre revisando la consulta popular. Pero además, a mí sí me preocupa enormemente. Claro, pero además en este momento la posibilidad de introducir temas electorales que antes no se podía, ¿no? Y que precisamente eso es parte de la podría ser la reforma. No, y es gravísima. Además, yo espero que el Verde y el PT ni se les ocurra, porque justamente lo que defendieron, que es su sobrevivencia en la primera iniciativa de reforma, en relación a los plurinominales, los pueden meter vía consulta popular. Claro que no, me parece que eso es una manipulación absurda por parte de Morena y del gobierno, que cae una y otra vez en la tentación de monopolizar y centralizar todo. Sí. Además, la presidenta ha sido muy clara cuando dijo que se permita la consulta popular en algunos temas electorales, que realmente eso es la democracia. ¿Sí? ¿Eso es la democracia? No, y eso es plebiscitario, hermano. Yo creo que, mira, la verdad es que todos sabemos que ya no estamos en condiciones democráticas y tenemos que resistir y hacer que esto no se caiga y pues levantar la voz cada vez que haya estos intentos o este tipo de propuestas y y dar la batalla para que esto no vaya más para abajo. Yo sí quiero decirles lo que yo veo. Además, sirva mi solidaridad para Cuba, pero lo que yo veo en el espejo de Venezuela o de Cuba, pues sí es preocupante. Los países, y Marcela, Manuel, no tocan fondo, se caen si la ciudadanía no trata de detenerlo. Y creo que estamos en ese momento. Hay que resistirlo. Lo hemos hecho. Torreón, en toda la historia de México, ha dado, pues la verdad, muestras de que puede detener las cosas, incluso pues sacarlas adelante y cambiarlas. Y creo que estamos en esos momentos, y medios como los de ustedes pues son fundamentales. Es que es parte de detener esta caída en términos democráticos y en términos políticos. El plan B es el recurso para que el PT y el Verde Ecologista fueran junto con Morena con la reforma electoral. Es decir, se hace a modo de los partidos que votaron en contra para el plan A de la reforma electoral. Pues yo no creo, más bien yo creo que es una manera de recomponer algo que se estaba perdiendo, y sí creo que pidieron muy poco, la verdad. Además, levantaron, o sea, avisaron que aceptaban todo sin haber visto la redacción. No, bueno, pues, sí. Vaya manera de cuidar la democracia. Sí. Ahora, diputado, me gustaría preguntarle qué tanto se ve la mano del expresidente López Obrador todavía en esto, o sea, por ejemplo, en estas iniciativas de reforma electoral. ¿Se ve injerencia? Que, bueno, pues el expresidente pues tuvo esta desafortunada reaparición con esto de lo de Cuba, de solicitar dinero, que generó muchísimas reacciones. Pero ¿se ve la mano del expresidente todavía? Pues yo sí creo que él siempre tiene una amenaza en la revocación, ¿no? Ahora sí que lo digo, pues sí, a título personal, me parece que está más metido de lo que todos quisieran, incluyendo los propios funcionarios de gobierno. Entonces, pues bueno, sí, eso sí es preocupante, pero pues creo que ese deslinde se tiene que hacer desde el gobierno. No lo va a hacer el propio López Obrador. Sí, exactamente. Pues, diputada, muchísimas gracias por estar con nosotros. La voz de Margarita Zavala estuvo aquí en Contextos hablando del plan B de la reforma electoral. Muchísimas gracias. Gracias a tus órdenes. Saludos a todos. Hasta luego. Sí, gracias, igualmente, diputada. saludos a ustedes.